Virginia Henderson, la voz de la enfermería. Kansas, 1897. El 30 de noviembre de 1897, en Kansas City, Missouri, nacía Virginia Avenel Henderson. El mundo aún palpitaba entre los ecos de la Revolución Industrial y los tambores de la Primera Guerra Mundial que pronto resonarían. En aquella pequeña casa, una familia sureña daba la bienvenida a una niña que, sin saberlo, se convertiría en la arquitecta del cuidado moderno. Una infancia itinerante. Virginia creció en una familia que se movía constantemente por el sur de Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por el cambio y la adaptación. Esa vida nómada, entre Carolina del Norte y Virginia, la obligó a observar, escuchar y aprender de diferentes comunidades. Quizás ahí nació su sensibilidad por entender a las personas como un todo, en sus múltiples necesidades. El eco de la guerra, 1914-1918, cuando Virginia tenía apenas 17 años, estallaba la Primera Guerra Mundial. Aunque vivía en América, la brutalidad de los titulares llegaba a su hogar. Millones de soldados heridos, hospitales improvisados y mujeres llamadas a servir como enfermeras. Para Virginia, la guerra se convirtió en una ventana temprana hacia el sufrimiento humano y hacia el poder transformador del cuidado. El descubrimiento de su camino. En 1918, la pandemia de influenza devastaba al mundo, dejando 50 millones de muertos. El miedo y la vulnerabilidad colectiva impactaron profundamente a la joven Henderson. Decidió que su destino sería la enfermería, no solo como oficio, sino como vocación. En 1921, ingresó en la Army School of Nursing en Washington, D.C., una institución creada para responder a las necesidades sanitarias tras la guerra. La disciplina del ejército. La formación militar era estricta. El uniforme, la disciplina y el sacrificio marcaron sus años de estudio. Allí aprendió que la enfermería no era solo técnica, era resistencia, empatía y un compromiso inquebrantable con la vida. Henderson comenzaba a moldear su visión. Cuidar no era simplemente asistir al médico, sino empoderar al paciente. En 1921 se graduó como enfermera. Su primera experiencia fue en el Henry Street en Nueva York, donde trabajó con comunidades pobres y marginadas. Allí, en medio de la miseria urbana, comprendió que el cuidado no podía reducirse a curar una enfermedad, debía responder a las múltiples necesidades de la persona en su entorno social. Virginia Henderson comenzó a notar algo. La enfermería estaba subordinada al médico. Las enfermeras ejecutaban órdenes, pero pocas veces se las reconocía como profesionales con criterio propio. Ese cuestionamiento silencioso sembró la semilla de lo que, años más tarde, se convertiría en su revolución teórica. Los años 20 fueron una época de cambios. La modernidad, la emancipación femenina, la ciencia avanzando a pasos gigantescos. Pero en medio de esa efervescencia, la enfermería seguía buscando su identidad. Virginia Henderson, joven y ambiciosa, sabía que había algo más allá del cuidado rutinario, un propósito profundo que aún no estaba escrito. En 1923, Henderson decidió enseñar. Ingresó en el Norfolk Protestant Hospital School of Nursing como instructora. Allí descubrió que su verdadera misión no solo era cuidar, sino también formar a quienes cuidarían. La docencia sería el puente entre su experiencia y su futura teoría. En silencio, Virginia empezaba a llenar cuadernos con preguntas que nadie antes había formulado. ¿Qué significa realmente enfermería? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué necesita una persona más allá de un diagnóstico médico? Pero su camino apenas comenzaba. Virginia Henderson asumía por primera vez el rol de instructora. Tenía menos de 30 años y ya comenzaba a transmitir algo distinto. La idea de que la enfermería no era obediencia ciega, sino pensamiento crítico. Sus estudiantes la recuerdan como exigente, apasionada y, sobre todo, visionaria. La década de 1920 aún relegaba. Los médicos eran la autoridad incuestionable. Henderson observaba con incomodidad este sometimiento. Ella veía en sus estudiantes algo más, la capacidad de razonar,
de decidir, de liderar en el cuidado. Su estilo de enseñanza no siempre fue bien recibido. Los médicos y algunos colegas consideraban que estaba inculcando demasiada autonomía en las enfermeras, 1900, pero Virginia estaba convencida. El cuidado humano requería voz propia. No bastaba con ser asistentes, había que ser profesionales capaces de actuar por sí mismos. Los 29, la Gran Depresión en Estados Unidos llevó a miles a la pobreza y a la desesperación. En los hospitales, las enfermeras enfrentaban un doble reto: menos recursos, más enfermos. Henderson comprendió que la crisis no solo era económica, también era humana, y que la enfermería debía responder a necesidades que iban más allá de lo clínico. Formando carácter en la adversidad. Los años de crisis forjaron el carácter de Virginia Henderson como docente. Enseñaba a sus estudiantes a improvisar, a pensar en la dignidad del paciente, incluso cuando faltaban camas, medicamentos o alimentos. Allí comenzaba a gestarse su convicción. El cuidado debía contemplar todas las necesidades humanas, no solo la enfermedad. A lo largo de los años 30, Virginia empezó a anotar preguntas que la perseguían. ¿Qué diferencia a la enfermería de la medicina? ¿Cuál es el verdadero papel de una enfermera? Sus notas eran fragmentos de lo que luego se convertiría en uno de los modelos más influyentes de la enfermería mundial. Para Virginia, la docencia era más que transmitir técnicas. Era formar criterio. Sus estudiantes no solo aprendían a curar heridas o administrar medicamentos, sino a observar al paciente, escuchar, interpretar. Henderson insistía en que la enfermera debía ver más allá del síntoma, debía entender la totalidad del ser humano. A medida que el mundo se encaminaba hacia una nueva guerra, Henderson seguía enseñando. Pero la pregunta latente era inevitable: ¿cómo demostrar que la enfermería podía sostenerse como ciencia y profesión independiente? Las tensiones internacionales eran un reflejo del conflicto interno de la disciplina: subordinación o autonomía. En 1934, Virginia Henderson se trasladó a Nueva York para estudiar y trabajar en la Teachers College de la Universidad de Columbia, uno de los centros más prestigiosos en educación en enfermería. Allí, su pensamiento comenzó a expandirse y encontró el terreno fértil para dar forma a sus ideas. En el corazón académico de Nueva York, Virginia Henderson estaba a punto de redefinir el futuro de su profesión. Pero aún le esperaban años de luchas, debates y descubrimientos que pondrían a prueba su visión. El mundo entraría en guerra, y con él, la enfermería se vería transformada para siempre. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadía Polonia. El mundo se precipitaba hacia la Segunda Guerra Mundial. Mientras los ecos de la violencia llegaban a Estados Unidos, Virginia Henderson, instalada en la Universidad de Columbia, sabía que la enfermería volvería a ser esencial en el campo de batalla y en la retaguardia. Columbia se volvió el semillero de ideas. En Columbia, Henderson se sumergió en un ambiente vibrante de debate intelectual. Allí entró en contacto con pensadores que defendían que la enfermería debía formular su propio cuerpo de conocimiento. La semilla de su futura definición comenzaba a germinar. En 1941, tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos entraba oficialmente en la guerra. El país movilizó a miles de enfermeras. El déficit era tan grande que se creó el US Cadet Nurse Corps para formar profesionales rápidamente. Henderson veía con preocupación que la urgencia podía eclipsar la verdadera esencia del cuidado. La guerra transformó los hospitales en trincheras silenciosas. Henderson observaba cómo las enfermeras eran sobrecargadas, obligadas a ejecutar sin cuestionar, y comprendió algo crucial. El valor de la enfermería no podía limitarse a ser ayudantes rápidas. Había que rescatar su esencia, ayudar al ser humano a recuperar su independencia. Un paso hacia la investigación. Entre 1942 y 1945, Henderson comenzó a recopilar investigaciones sobre prácticas de enfermería. Era un trabajo solitario, minucioso, pero visionario. Mientras el mundo se desangraba, ella buscaba ordenar y comprender lo que la enfermería significaba realmente.
El sufrimiento humano hacía eco. Las noticias y los testimonios de la guerra reafirmaban su convicción. La enfermería era más que curar heridas. Era acompañar, escuchar, sostener en medio del dolor. Henderson veía con claridad que había 14 necesidades básicas del ser humano, pero aún no las había nombrado. Con el final de la guerra en 1945, llegó una nueva etapa: reconstruir. Las naciones necesitaban redefinir la salud, la educación y el papel de las profesiones sanitarias. Para Henderson, era el momento perfecto para comenzar a darle forma a lo que intuía: una definición universal de enfermería. En una época en que pocos se atrevían a cuestionar el modelo médico, Henderson levantaba la voz. Defendía que la enfermería no era auxiliar, sino complementaria y autónoma. Sus colegas quedaban divididos. Algunos la apoyaban, otros la acusaban de querer separar lo inseparable. Las notas que cambiarían todo. Imagen. Cuaderno abierto con frases subrayadas. Enfermería. Ayudar a la persona, sana o enferma, a realizar actividades que contribuirían a su salud o recuperación, si tuviera la fuerza, voluntad o conocimiento necesario. En esos años, Henderson escribió las primeras líneas de lo que se convertiría en la definición más influyente de la enfermería moderna. No era un manifiesto improvisado, sino el resultado de observar guerras, hospitales, aulas y la vida misma. El futuro pertenece a quienes puedan construir un mundo más humano. En un mundo devastado por el conflicto, Virginia Henderson estaba a punto de levantar una nueva bandera, la de una enfermería con identidad propia. El camino hacia sus 14 necesidades básicas estaba por comenzar, pero también las críticas, las resistencias y los debates más intensos de su vida. El nacimiento de las 14 necesidades, Nueva York, finales de los 40. En la posguerra, Estados Unidos emergía como potencia mundial. Las universidades servían con nuevas teorías y debates. Entre ellas, en la Universidad de Columbia, una mujer comenzaba a escribir uno de los capítulos más trascendentales de la historia de la enfermería, Virginia Henderson. El aula como laboratorio de ideas. Virginia transformaba cada clase en un laboratorio. No se limitaba a repetir manuales, cuestionaba: ¿qué es la enfermería? ¿Qué hace diferente a una enfermera de un médico, de un trabajador social, de un familiar? Las preguntas resonaban, y con ellas, la necesidad de definir un modelo claro y propio. Posguerra, la demanda aumentaba, los pacientes en camas, las enfermeras improvisaban, el cansancio se notaba en sus rostros. En 1900 el sistema de salud aún tambaleaba. Había avances tecnológicos, pero poco orden en la atención. Las enfermeras carecían de un marco conceptual que diera sentido a su trabajo. Henderson veía a sus colegas confundidas, sin un norte, reducidas a seguir indicaciones. Esa realidad la impulsó a escribir. En 1947, Henderson comenzó a redactar los primeros borradores de su definición. Su idea central era clara: la enfermería no suplanta, acompaña. Ayuda al paciente a hacer por sí mismo lo que no puede. Una visión simple, pero profundamente revolucionaria. El contexto internacional, imagen, Naciones Unidas en su primera asamblea, delegados hablando de derechos humanos, hospitales de campaña en Europa arrasada. El mundo entero hablaba de reconstrucción y derechos humanos. En paralelo, Henderson sostenía que la dignidad del paciente debía ser el centro del cuidado. Así nació su idea de las 14 necesidades fundamentales, inspiradas en la universalidad de lo humano: respirar, comer, moverse, dormir, comunicarse, aprender. Uno a uno, Virginia fue desgranando los aspectos esenciales que toda persona necesita para vivir con dignidad. Esa noche, como si la historia se escribiera en sus manos, nació el embrión de su modelo de las 14 necesidades básicas de la enfermería. Cuando compartió sus primeras formulaciones, no todos la recibieron con entusiasmo. Algunos médicos la consideraban demasiado idealista. Incluso colegas enfermeras pensaban que soñar con independencia profesional era arriesgado. Pero Henderson no se detuvo. Estaba convencida de que la enfermería necesitaba un marco teórico. Durante los años 50,
Virginia difundió su propuesta en conferencias y publicaciones. Cada vez más enfermeras reconocían en sus palabras lo que vivían a diario, que su labor no era secundaria, sino fundamental para la recuperación y autonomía de las personas. La fuerza del cambio. El modelo de Henderson comenzó a transformar la práctica. Las enfermeras no solo curaban, ayudaban a vivir. No eran sombras del médico, eran guías para que cada paciente recuperara independencia. Y poco a poco, su voz resonaba en todo el país. Carpeta marcada. Enfermería. Definición. Virginia Henderson había creado un marco que cambiaría la enfermería para siempre, pero lo que aún no imaginaba era que sus ideas cruzarían fronteras, desatarían debates globales y la convertirían en la Nightingale del siglo XX. La pregunta era inevitable: ¿cómo lograr que el mundo aceptara una nueva definición de enfermería? En la década de 1930, Virginia Henderson llegó a Yale. La institución se encontraba en plena expansión, en un país aún sacudido por la Gran Depresión. En ese entorno, Virginia detectó algo crucial. La enfermería carecía de una definición clara, de una voz propia. Mientras los médicos avanzaban con diagnósticos y tratamientos, las enfermeras seguían siendo vistas como auxiliares invisibles. Para Virginia, aquello era inaceptable. Su misión era darle a la enfermería una identidad. En 1948, le encargaron participar en la revisión de un importante manual de enfermería. Virginia vio la oportunidad. Allí podía fijar las bases de una definición que trascendiera manuales y aulas. Tras noches interminables de escritura y correcciones, formuló lo que sería su aporte más influyente. La función única de la enfermera es asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a su salud o recuperación, y que él realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. Una frase poderosa, precisa, que cambiaba para siempre el lugar de la enfermería en la sociedad. Henderson entendió que la enfermería no podía reducirse a procedimientos médicos. La persona era un todo. Así nació su modelo de las 14 necesidades básicas, desde respirar y alimentarse, hasta comunicarse, aprender, disfrutar, creer. En un tiempo en que la atención hospitalaria era mecánica y jerárquica, Virginia colocó la dignidad humana en el centro. Aquella propuesta no solo formó a generaciones de enfermeras en Estados Unidos, también se expandió por Europa y América Latina, marcando el inicio de un lenguaje universal en la enfermería. Su definición, su modelo, sus palabras, cruzaban fronteras, traducidas a decenas de idiomas. Pero mientras el mundo adoptaba su visión, Virginia enfrentaba un nuevo desafío: cómo consolidar la enfermería como ciencia reconocida en un siglo que aún la subestimaba. En la década de 1960, Henderson había logrado lo impensable: convertir las aulas en trincheras donde se libraba la batalla por la identidad de la enfermería. Cada lección era más que teoría. Era un llamado a las enfermeras a reconocerse como profesionales con juicio propio. No somos asistentes, decía, somos guardianas de la vida en su totalidad. Su manera de enseñar inspiraba a generaciones, que luego se diseminarían por hospitales y universidades del mundo. En 1966, Virginia Henderson publicó una de sus obras más influyentes, The Nature of Nursing. Allí sintetizó su visión con una claridad sin precedentes. El libro fue traducido y distribuido internacionalmente, y pronto universidades en Europa, América Latina y Asia lo adoptaron como referencia. Por primera vez, la enfermería hablaba un mismo idioma teórico. Henderson había creado un puente entre culturas y sistemas de salud. No todos celebraban su avance. En círculos académicos, la idea de reconocer a la enfermería como una ciencia independiente generaba resistencia. La teoría pertenece a la medicina, no a la enfermería. Henderson soportó críticas, ironías y rechazos editoriales. Pero lejos de retroceder, multiplicó su esfuerzo. Para ella, cada obstáculo era la confirmación de que estaba tocando un nervio profundo de la sociedad. Mientras tanto, miles de enfermeras en todo el mundo encontraban en Henderson una guía.
En conferencias internacionales, su figura era recibida con ovaciones. Hablaba pausado pero con convicción, recordando siempre que la enfermería no era solo técnica, sino humanidad. Así, se convirtió en referente de una red global de mujeres, y cada vez más hombres, que entendían su trabajo como ciencia, arte y vocación. Había alcanzado lo que parecía imposible: dar a la enfermería un cuerpo teórico, un lenguaje compartido, un lugar en la academia. Sin embargo, un nuevo desafío emergía: ¿cómo asegurar que este legado no se perdiera, que la teoría trascendiera las páginas de los libros y se convirtiera en práctica viva en hospitales, clínicas y comunidades? La respuesta marcaría el destino de la enfermería en el siglo XX y más allá. Los años 70 marcaron una era de cambios vertiginosos en la medicina. Nuevas tecnologías, hospitales más grandes, especializaciones cada vez más profundas. En ese torbellino, la enfermería corría el riesgo de volver a ser absorbida como simple engranaje del sistema hospitalario. Virginia Henderson, ya una voz reconocida, levantaba la alerta. La tecnología puede salvar vidas, pero solo la enfermería puede darles sentido humano. En 1978, la comunidad internacional dio un paso decisivo. Organizaciones de enfermería en varios continentes reconocieron oficialmente su definición como referencia universal. Fue un triunfo inesperado para quien, décadas atrás, había escrito sus ideas a la luz de una lámpara, con poco más que convicción y un lápiz. En ese instante, Henderson comprendió que su voz ya no era solo de Yale, ni de Estados Unidos. La enfermería, al igual que la medicina, debía enfrentarse a nuevos desafíos. El surgimiento del VIH-Sida, la globalización de epidemias, la saturación de hospitales. Algunas voces jóvenes cuestionaban si el modelo de Henderson podía abarcar problemáticas tan complejas. Virginia no se opuso al debate, lo abrazó. El conocimiento no es estático, decía. Mi propuesta es un punto de partida, no una prisión. Ese gesto de humildad mantuvo vivo su legado. Para entonces Virginia ya no solo era una teórica, se había convertido en un símbolo. Generaciones de enfermeras la visitaban, algunas lloraban al conocerla. Para ellas, era como encontrar a la madre intelectual de su vocación. Henderson, con voz suave, repetía siempre lo mismo. Lo esencial no es mi nombre, sino lo que cada una de ustedes hará con su vida profesional. Había viajado por el mundo, había sido honrada por universidades y asociaciones. Pero en lo más íntimo, Virginia sabía que aún quedaba un reto: asegurar que su trabajo sobreviviera a su propia vida. ¿Sería la enfermería capaz de mantener viva su visión en un futuro dominado por la tecnología y la deshumanización? Esa sería la última y más trascendental de sus batallas. En los últimos años de su vida, Virginia Henderson ya no viajaba como antes. Sus pasos se volvían lentos, pero su mente seguía tan clara como en su juventud. Cada día recibía cartas de estudiantes, de enfermeras, de instituciones que agradecían su legado. Era como si el mundo entero hubiera decidido devolverle un poco de lo mucho que ella había entregado. Henderson era testigo de cómo sus ideas habían germinado en miles de corazones. Pocos intelectuales tienen el privilegio de ver su obra reconocida antes de morir. Henderson sí lo tuvo. En los años 90 recibió homenajes en universidades y asociaciones internacionales. Allí, enfermeras jóvenes se acercaban con lágrimas en los ojos, confesando que su modelo había sido la brújula de su carrera. Henderson sonreía, pero siempre repetía: lo que importa no es mi definición. Lo que importa es que ustedes cuiden con dignidad, que nunca olviden que detrás de cada paciente hay un ser humano. Luego, la noticia aparece en periódicos y noticieros. Virginia Henderson, pionera de la enfermería moderna, ha fallecido a los 98 años. El 19 de marzo de 1996, Virginia Henderson dejó este mundo. Su muerte fue recibida con un silencio reverente en hospitales, universidades y escuelas de enfermería. No era solo la partida de una mujer, era el cierre de un capítulo histórico. La enfermería había perdido a su gran definidora, pero había ganado una madre eterna. Desde África hasta Europa,
aplicaban su modelo de 14 necesidades, hospitales en América Latina, aplicando su modelo de las 14 necesidades. Hoy, cada vez que una enfermera se detiene a mirar a su paciente más allá de su enfermedad, cada vez que la profesión se defiende como ciencia, cada vez que alguien recuerda que el cuidado también es humanidad, ahí está Henderson. Sus palabras se convirtieron en acción, su visión en práctica diaria, su legado en un eco que aún resuena en todas las lenguas del mundo. El arte de cuidar. Virginia Henderson no solo definió la enfermería, le dio alma, voz y propósito. Su vida nos recuerda que cuidar no es un acto secundario, sino el arte más profundo de la humanidad. Y hoy, su mensaje sigue en pie, llamándonos a la acción. Cuidar con conocimiento, con ciencia, pero sobre todo con compasión. Porque, como ella misma enseñó, la función única de la enfermera es ayudar a vivir. Si te gustó esta historia, suscríbete y comparte para que más personas sepan sobre el arte de cuidar.